Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasumyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre los textos de Bhagavad Gita, en este caso capítulo 16, titulado La naturaleza divina y demoníaca. Vamos a recordar que el último texto leído fue el texto número 12, que decía lo siguiente: ellos creen que satisfacer los sentidos es la necesidad fundamental de la civilización humana. Así pues, hasta el final de la vida su ansiedad es inconmensurable, atados por una red de cientos de miles de deseos y absortos en la lujuria y la ira. Ellos consiguen dinero por medios ilícitos para complacer los sentidos. Entonces, el señor Krishna, cuando menciona ellos, vamos a recordar que se está refiriendo a la entidad viviente que está viviendo como en forma de ser humano, y que la naturaleza demoníaca, o sea, aquella naturaleza que nos empuja en predominio de ignorancia y de pasión, les está haciendo pensar que la meta de la existencia humana o el centro de la existencia humana se encuentra en satisfacer constantemente los deseos de los sentidos materiales. Evidentemente, el cuerpo material necesita de determinados sentidos más desarrollados o menos desarrollados que le permitan a la entidad viviente que reside en el cuerpo mantener una relación con el mundo material. Este hecho es un hecho que tenemos que observar en nosotros mismos. El estudiante o devoto de la autorrealización, o disculpen, el devoto peregrino del sendero de la autorrealización, debe ser observador y debe ser constantemente estudiante de todo aquello que va aprendiendo. Usted debe sentarse con calma. Usted debe comenzar a observar cómo es que funciona esa maquinaria material que usted le llama cuerpo y que todos le llamamos cuerpo, con la cual nos identificamos constantemente. Usted tiene que observar con cuidado. Usted tiene más que observar que sentir. Usted tiene que experimentar cómo es que funciona eso. Y usted tiene que hacerlo de tal modo que llegue un momento en que usted llegue a comprender que hay una diferencia, que usted llegue a comprender que realmente hay una distancia entre usted y el cuerpo, entre la conciencia y el cuerpo, que no es lo mismo la conciencia que el cuerpo, que no es lo mismo aquel que está consciente allí que la maquinaria corporal que está empleando, a través de la cual expresa ese estado de conciencia. O sea, la comprensión por observación propia, por experimentación propia de las diferencias que hay entre mi yo, el yo profundo y natural, y el cuerpo, o sea, entre el chofer y el automóvil. Esa comprensión es necesaria irla teniendo o irla obteniendo por nosotros mismos. La escritura nos guía, las escrituras nos dan las pistas a seguir, nos dicen: mira, tú eres de naturaleza espiritual, tú eres más que el cuerpo, tú eres pura conciencia, etcétera, etcétera. Pero la literatura no nos puede dar la experiencia tenemos que buscarla nosotros. La literatura nos da algunos métodos, metodologías, propuestas, estrategias a lo largo del tiempo, para que nosotros veamos cuál es la que más se acomoda según nuestra personalidad, forma de vida, y podemos emprender la búsqueda de esa experiencia personal. Entonces, si uno se detiene ahí con cuidado, uno va a poder comprender cuál es la función de los sentidos. La función de los sentidos es simplemente servir como intermediario último entre el estímulo material y la entidad viviente que reside dentro del cuerpo material al cual pertenecen esos sentidos. Usted a veces puede entrar a un lugar, por ejemplo, acá en Cuba vemos, sobre todo en las ciudades,
más populosas, que hay muchos centros o pequeños negocios, incluso grandes negocios, que tienen cámaras de vigilancia, ¿verdad? Incluso hay un cartel que dice sitio cuidado por cámara, sitio vigilado por cámara, sitio seguro, etcétera, etcétera. Esas cámaras, la mayoría de ellas solamente captan imágenes. Esas imágenes van a un computador, a un ordenador y son almacenadas y a veces hay alguien que constantemente las está checando. No captan sonido, o sea, están especializadas, son herramientas especializadas para solo imagen. Pero hay otros sitios que no solo tienen para imagen, sino que tienen para pequeños micrófonos, o sea, también para escuchar sonido, porque son sitios menos bulliciosos donde se desarrollan conversaciones personales. Entonces, pero también a veces vemos que hay sitios que tienen unos detectores o unos dispositivos para detectar cuando hay incremento de calor. Son para detectar, por ejemplo, posibilidad de fuego, o sea, de incendio. La idea es esta. Cada dispositivo tiene una función específica y está diseñada, por tanto, bajo unas características específicas. Ese dispositivo no sirve para más nada que para aquello que está diseñado. Entonces, evidentemente el mundo material está lleno de determinados estímulos y la entidad viviente ilusionada con que ella forma parte de ese mundo material y quiere disfrutar de él, necesita diseñar diferentes herramientas que le sirvan para poder obtener la información del mundo material, aparentemente degustarla y devolver una respuesta, o sea, actuar también sobre el mundo material. O sea, ella quiere relacionarse con el mundo material y por tanto ella necesita herramientas para esa relación, tanto herramientas de allá para acá, o sea, que le permitan recepcionar como herramientas que le permitan responder. Y entonces así surgen los llamados sentidos, tanto de la percepción o de las sensaciones como de la respuesta o de la acción o de la actuación. No hay ninguna manifestación de vida en el mundo material que no tenga alguna especie de sentidos. Cuando hablo de sentidos, por favor, quiero que usted se vaya de la referencia del ser humano, porque a veces pensamos que los sentidos, los únicos que existen, son los que nosotros experimentamos. Solamente existe el sentido de la vista, del tacto, del gusto, del olfato y del oído, porque son los que tú experimentas. Piensas que como tú no experimentas otra especie de sentidos o no experimentas otras modalidades dentro de esos mismos sentidos, piensas que no existen, pero eso es una tontería. El hecho de que usted no conozca algo no significa de que no existe. Pero si usted se sienta con cuidado a meditar y reflexionar sobre el asunto, verá que toda manifestación de vida, desde la célula más primitiva, tiene algún mecanismo al cual le podemos llamar sentido, o sea, tiene algún modo de relacionarse con lo que está más allá de su límite material o de su cuerpo material o de su estructura material. Si usted coloca debajo de un microscopio una muestra de una sustancia, una muestra de tejido, una muestra de cualquier cosa que contenga vida, y usted observa y va a ver las células. Y si usted estimula esas células, ya sea con algún reactivo, o sea, alguna otra sustancia, o mediante un estímulo directamente físico, usted va a ver cómo esa célula muestra una respuesta. O sea, porque la respuesta es uno de los indicadores de la presencia de vida dentro de esa estructura. Entonces, si usted toca la membrana de esa célula, que es su cubierta o su límite externo, o sea, ahí se acaba lo que se llama célula. Si usted toca eso, va a ver que hay una respuesta. Evidentemente esa respuesta es primitiva, porque esa respuesta es una respuesta de sí o no. Simplemente o se estimula o no se estimula. Pero usted ve que hay una respuesta. En el caso del ser humano y de animales también, un poco ya más desarrollado, ve que la posibilidad de respuesta es más variada y más compleja, pero en esencia es el mismo fenómeno. Estímulo, respuesta. Ahora, para que ese estímulo y esa respuesta ocurran, tienen que haber intermediarios.
ya sea intermediarios muy simples y primitivos o una red muy compleja e interrelacionada de intermediarios. Esos intermediarios son los sentidos. Entonces, esos sentidos, cuando la entidad viviente está completamente identificada con el cuerpo, ella se identifica con los sentidos. O sea, ella cree que todo estímulo que está recibiendo cada sentido lo está recibiendo ella misma directamente, así como cree que toda respuesta que está ofreciendo cada sentido de la acción lo está ofreciendo ella misma directamente. Ella cree que es ella quien huele y por tanto ella cree que está disfrutando de un olor determinado y ella cree que ese olor le está provocando esto o aquello. Ella cree que es ella quien escucha. Ella cree que es ella quien saborea. Ella cree que es ella quien siente la sensación de tacto. Ella cree que es ella quien siente el olor, un olor determinado. Y también en la respuesta, ella cree que es ella quien camina, ella cree que es ella quien corre, ella cree que es ella quien agarra o sujeta algún elemento determinado, ella cree que es ella quien abraza, ella cree que es ella quien se levanta o se acuesta, quien bebe agua, quien ella cree que es ella. Entonces a eso la literatura védica le llama ilusión. O sea, la identificación plena con algo que realmente no eres tú y con una acción que realmente no realizas tú. Entonces a eso le llaman ilusión. Sin lugar a dudas, si usted observa su vida misma de acuerdo y teniendo como base ese concepto que acabo de explicar y ese significado de la palabra ilusión, usted podrá llegar a la conclusión muy fácilmente que usted, que yo, que toda criatura en este mundo material normalmente está en ilusión. O sea, aparece en este mundo material en ilusión. En ilusión. Ese es el significado de ilusión. O sea, identificado completamente con algo que estás creyendo que es tú. Eso es ilusión. Entonces, cuando uno se ha identificado con el cuerpo material, evidentemente la única información que tiene es a través de esos sentidos. Los sentidos te dan información y a través de esos sentidos tú emites una supuesta respuesta. Entonces, dar placer a los sentidos, correr detrás del placer de los sentidos y protegerme del sufrir que los sentidos puedan provocar también, eso se convierte en el centro de la existencia de la criatura en el mundo material. La criatura comienza a vivir su vida desde que nace en función de sus sentidos materiales. Ese es el inicio. El inicio es una lucha constante. Vamos a ver, los sentidos dan información y en base a esa información, cómo la clasifica la criatura, cómo responde a ella, en eso se va la vida. La vida, por supuesto, se vuelve cromática, o sea, se vuelve muy variada porque la variedad de estímulos es ilimitada, porque la variedad de sufrimientos es ilimitada, porque la variedad de respuesta que se va aprendiendo puede llegar a ser ilimitada debido a los diferentes tipos de creatividad. Pero en esencia el fenómeno es el mismo. Estás en función de los estímulos y experiencias que tienes a través de tus sentidos materiales. Entonces, cuando descubres eso, ¿qué hace la criatura? Evidentemente trata de tener experiencias muy favorables y trata de defenderse de las experiencias desfavorables. Y entonces comienza a querer reincidir una y otra vez en aquello que le da una experiencia agradable. Pero sucede esto. A veces la criatura desde muy temprana edad, ya en este mundo, ya tiene determinados gustos preestablecidos, ya tiene determinadas preferencias, incluso sin haber probado todavía ese estímulo, cuando lo experimenta, ya siente que ese estímulo le atrae.
Pero ¿cómo le va a traer si ella no lo había experimentado antes? Ya eso es un indicio de que la vida o experiencia de esa criatura no comenzó con ese cuerpo que tiene ahora. Ella tiene algo que es información previa, ya ella está condicionada previamente. La ciencia le llama genética, información genética, ¿verdad? La literatura védica le llama resultado de información kármica. A veces la ciencia védica y la ciencia materialista se fajan entre ellas. Hablan de la misma cosa, pero le ponen nombres diferentes y por eso se fajan entre ellas. Eso es también ignorancia, ¿verdad? Una tontería. Pero bueno, lo cierto es esto. Entonces la criatura que tiene la tendencia, es empujada por la tendencia de buscar el estímulo que generó en ella una sensación agradable. Y entonces va a hacer todo lo posible por obtenerlo, por repetirlo y a su debido tiempo va a querer apropiarse. No va a querer tener que salir a buscarlo cada vez que lo desee. Ella va a querer que eso que provoca ese estímulo le pertenezca. Ahí nace el sentido de posesión. Ya yo no quiero ir a la pizzería a comer aquella pizza que hacen allí. Ahora yo quiero también tener la pizza en mi casa. Yo quiero que me manden la pizza prehecha y yo quiero hacerla yo mismo para comerla cuando yo quiera. O sea, fíjense cómo sutilmente la criatura se va metiendo cada vez más y más y más en el campo del objeto del estímulo. Ella se va enraizando, se va atando cada vez más a ese objeto que supuestamente le produce tanto placer. Y surge el sentimiento, el deseo de enseñorearse. Este objeto es mío. Lo que pasa es que ella ignora que lo que está pasando es lo contrario. En la medida que ella se cree dueña de un objeto, lo que está pasando realmente es lo contrario. Es ese objeto quien se está adueñando de ella. Usted no se hizo dueño de la pizza. Es la pizza y su sabor quien se está haciendo completamente dueño de usted. Cuando usted piense que usted está poseyendo algo, cuando usted se sienta que usted es el dueño o la dueña de algo, usted debe saber que es al revés. Ese algo es lo que se ha convertido en el dueño suyo. Porque ese es el resultado del apego. El apego comienza con un estímulo favorable. Bhagavad Gita, el Señor explica cuando describe esa cadena, dice que cuando la conciencia o la entidad viviente se fija, o sea, centra su atención, cuando centra su atención en el objeto de disfrute o en el objeto de los sentidos, de ahí surge el apego. Por tanto, usted centra su atención en algo porque eso provocó un estímulo que le resulta agradable y usted centró su atención en eso. La tendencia es que usted repite ese estímulo, lo repite y lo repita, cada vez más agradable, usted, hasta que usted se va haciendo dependiente, después usted quiere poseer a eso que provoca ese estímulo. Y después entonces eso va siendo el dueño de su conducta. Usted queda condicionado. Entonces usted ya no puede parar. Usted quiere más de eso y más de eso y ya su raciocinio se bloquea, su inteligencia desaparece y usted simplemente es un esclavo o una esclava que repite una y otra vez sin saber ni por qué lo hace la misma conducta. Y entonces eso ya no se llama apego, eso recibe el nombre de lujuria. Krishna dice que esa lujuria se instala, lo dice en Bhagavad Gita, ya lo estudiamos hace un tiempo. Esa lujuria se instala en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Desde allí controla completamente a la entidad viviente. La entidad viviente repite, simplemente repite. Y esa repetición automática, sin inteligencia, sin conciencia prácticamente, se llama estar situado en la modalidad de la ignorancia. Fíjense, yo quiero que ustedes desde la lógica, desde el raciocinio equilibrado, vayan estableciendo cómo es el proceso. Vayan viéndolo en ustedes mismos cómo es el proceso. Cuando usted quiera disfrutar de algo, cuando usted quiera poseer algo, cuando usted quiera tener algo, pregúntese realmente por qué estoy queriendo tener eso. ¿Por qué estoy sintiendo el deseo de tener eso? ¿Cuál es la verdadera causa? Y escudriñe. Porque estudiándose a usted mismo es como mejor usted podrá comprender cómo es el proceso de relación de la entidad viviente con el mundo material. Esa es la cuestión. La observación. Tome conciencia de usted mismo.
Y entonces los textos védicos se le harán muy reveladores, muy claros, porque así es como los textos védicos fueron conformados por esa comprensión viva. Entonces, el texto 13, del 13 al 15, que son los textos de hoy, dice lo siguiente. La persona demoníaca piensa, antes de leer el texto quiero hacer una aclaración, por favor. Cuando nosotros nos encontramos con una información, un discurso o un texto, vamos a recordar que nosotros ya traemos en nuestra mente determinados significados para determinadas palabras. Entonces hay palabras las cuales nosotros no nos gustan o simplemente no creemos que sean ciertas o que no existen, y donde quiera que escuchemos esa palabra ya nos predisponemos y simplemente ya nos salimos o cerramos nuestros oídos frente a esas palabras. Cuando uno actúa así, uno debe saber que está siendo, por supuesto, esclavo del significado que de una forma u otra aprendió o más le gustó sobre esa palabra. Y entonces ese significado está condicionando su respuesta. Eso muchos piensan que es libertad, pero eso se llama condicionamiento. Cuando el significado preestablecido de una palabra o un término en su cabeza es quien está dirigiendo su respuesta, entonces le está impidiendo abrirse a otros posibles significados sobre el término, entonces usted está siendo literalmente esclavo o esclava de ese significado. Y así no se puede comprender la ciencia y así no se puede avanzar en el sendero espiritual. Porque para avanzar en el sendero espiritual usted tiene que trascender la mente, y trascender la mente significa también trascender todo el cúmulo de significados estrechos que se han instalado en su mente. Porque los significados también son una construcción. ¿Qué es un significado sino una construcción? El significado, ¿quién es quien lo construye? El significado lo construye usted mismo. Y en esa construcción le ayudan su familia, sus amigos, su cultura, el momento histórico, la lengua, el país, lo que sea. Pero es una construcción. Todo significado es una construcción. Todo significado que hoy usted tiene, que controla, que rige su vida, usted, si se sienta a observar con calma durante tiempo, hoy, mañana, pasado, se va a dar cuenta que es una construcción. Los significados no estuvieron siempre. Usted los fue instalando después de determinadas experiencias y aprendizajes a su manera, a su modo, y atribuyendo cierto significado a ese acontecimiento, ¿verdad? El primer significado fue bueno o malo, rico o desagradable. Y a partir de ahí usted le dio significados más refinados. Y a significados más refinados vinieron los conceptos, vinieron todas las categorías filosóficas y toda esa pila de cosas que lo único que hace es enredar la mente. Pero mientras más la mente se va ramificando, más difícil le va a ser a usted escapar de su mente. Hay gente que se glorifica porque tienen una mente muy ramificada, porque tienen mucha información, muchos significados, muchos conocimientos, pero usted debe saber que mientras más se haya complejizado su mente, más difícil le va a ser a usted escapar de ella, porque más también se habrán complejizado las diferentes trampas de su mente. Es interesante. Entonces el significado, si usted ahora escucha la palabra demoníaca, digo esto porque muchas personas, por ejemplo, tienen este concepto o dicen, el demonio o los demonios realmente no existen, Dios es completamente bueno, por tanto lo demoníaco no existe, yo estoy en contra de ese concepto. Por tanto, cuando encuentran esa palabra ya automáticamente la desechan y ¡fua! Listo, viran la espalda. Eso no hace un científico. El científico simplemente dice, bueno, a ver, deja ver, por ejemplo, en el caso de este texto, de esta persona que está mencionando esa palabra, voy a oír sus argumentos. ¿Qué quieres decir con esa palabra? Que a ver, ¿qué quieres decir con ella? Para ver, porque va y lo que esa persona quiere decir con el término demoníaco, va y no es lo mismo que yo entiendo, y entonces va y en el caso de ella sí está perfectamente usado. No disculpen, esa no es la indicación correcta. Pregúntense a cada momento si todos los significados que ustedes tienen atribuidos a diferentes elementos de su vida cotidiana, si todos les están siendo favorables. Si un significado le está arrastrando, si un significado está dominando su comportamiento, si un significado es capaz de perturbar su vida, su mente, su equilibrio, su paz, su tranquilidad, sus decisiones, entonces ese significado debe ser revisado. Usted está siendo literalmente esclavo o esclava de ese significado, y ningún esclavo ni esclava puede ser
feliz cuando está siendo arrastrado por algo que no lo ayuda a evolucionar. ¿Ok? Entonces vamos a ver siempre a la palabra demoníaca en este caso, o persona demoníaca, como aquella persona cuya conducta y forma de pensar le está llevando a un deterioro progresivo, que está siendo arrastrada sin darse cuenta incluso por la ignorancia. Le está arrastrando la ignorancia y entonces se está dirigiendo hacia un estado de vida y un estilo de vida cada vez más oscuro, cada vez más alejado de la luz, cada vez más alejado del amor puro, cada vez más alejado de la humildad, de la sencillez. La palabra demoníaca se está refiriendo a cuando llevamos una vida en la cual en vez de cultivarse valores progresivamente más elevados, se van perdiendo esos valores y se van sustituyendo por puntos de vista o tipos de comportamiento que nos hacen daño a nosotros mismos e incluso le hacen daño a los demás. A eso se refiere la palabra demoníaca. Y por tanto, viéndolo así, vamos a ver que el mundo está lleno de eso. Incluso en nuestra vida, muchas veces con frecuencia, ya sea movido por una ira, por una interpretación errónea o por una experiencia antigua que no hemos procesado bien, muchas veces actuamos de manera demoníaca. Y esto no significa de manera malvada, de manera terrible, de manera infernal, no, simplemente significa que esa actuación o respuesta que estamos teniendo en ese momento no nos está ayudando a evolucionar como seres humanos, sino que nos está haciendo cada vez más esclavos. Eso, simplemente eso. Y eso lo aclaro para no perturbar la mente de algunas personas que son muy dadas a estar muy apegadas a los significados. A mí en lo particular los significados no me interesan mucho. O sea, a mí los significados no estoy detrás de eso. Si esta palabra significa esto, significa aquello, no. Simplemente trato de comprender para ese que la está usando qué es lo que significa y por tanto qué es lo que me quiere transmitir y listo. A mí a nivel personal los significados no son nada, son volubles, por tanto no me afectan mucho, pero sí hay personas que sí, la mayoría sí las afecta los significados. Dice, la persona demoníaca piensa de la siguiente manera: hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis diferentes ardides, o sea, estrategias. Todo esto es mío ahora y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel era mi enemigo y lo he matado, y mis otros enemigos también serán matados. Yo soy el Señor de todo, yo soy el disfrutador, yo soy perfecto, poderoso y feliz. Yo soy el hombre más rico que existe y estoy rodeado de parientes famosos y aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios, voy a dar alguna caridad y así me regocijaré. De esa manera, a esa clase de personas las engaña la ignorancia. Eso dice Krishna en los textos que van del 13 al 15. Vamos a ver que en las primeras 3 oraciones dice que la persona demoníaca piensa: hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis ardides. Todo esto es mío ahora y en el futuro irá aumentando cada vez más. Ahí vemos el concepto de posesión. Hemos hablado de eso muchas veces. La entidad viviente tiene 2 conceptos que la encarcelan en este mundo, la encadenan. El concepto de soy, o sea, yo soy, y el concepto de lo mío y mí. Yo soy esto, yo soy aquello, soy esto, soy aquello, y el concepto de mío o mí. Esto es mío, esto es mío, esto es mi, o mío. Entonces ese concepto de identidad y de posesión, o sea, lo que supuestamente yo soy, lo que supuestamente yo tengo. Generalmente, si observan en su propia vida, se van a percatar que ese concepto se deriva directamente de la identificación con el cuerpo material. Cuando usted dice yo soy, cuando cualquier persona dice yo soy algo, esto, aquello, van a ver que ese aquello se deriva del cuerpo material. Yo soy médico, se deriva de que usted con ese cuerpo material fue a la facultad de medicina, estudió y supuestamente se graduó. Yo soy padre, se deriva de que usted con ese cuerpo material engendró un hijo. Yo soy madre, se deriva en que usted de ese cuerpo material, usted también dio ahí en su vientre, creció una nueva criatura y usted
dio a luz y usted tuvo un hijo. Yo soy hombre, se deriva que ese cuerpo material, según su estructura anatómica, tiene cualidades de hombre. Yo soy mujer, se deriva de que yo soy negro, yo soy blanco. Cualquier identidad que se use en este mundo material está relacionada a un aspecto del cuerpo material. Así que se puede decir entonces que todas esas identificaciones de yo soy esto, yo soy aquello, son identificaciones materiales. Por eso se le llama identificaciones materiales. Se derivan de mi identificación completa con esta maquinaria material. Incluso esas identificaciones van cambiando con el tiempo porque la maquinaria va cambiando con el tiempo. Unas quedan atrás, otras surgen y entonces surgen nuevas etiquetas o nuevas identificaciones. Entonces es el mismo proceso que habíamos dicho anteriormente. Cuando me identifico con el cuerpo material, entonces evidentemente yo soy este cuerpo material. Y mi experiencia en este cuerpo material me llega a través de los sentidos. Por tanto, lo único que tengo que hacer es dedicar mis actividades en el sentido de disfrutar a través del goce de mis sentidos materiales. Eso. Entonces a eso dedico mi vida, pero eso me trae ansiedad porque ese mundo material es cambiante y aquellos objetos de los sentidos que me dan disfrutes no siempre están presentes o no siempre están creadas las condiciones para yo poder disfrutar lo que quiero disfrutar o no siempre soy yo el que está disponible. Fíjense cuántos posibles obstáculos. Entonces siempre hay ansiedad. Ansiedad por obtener el disfrute, para obtenerlo. Ansiedad para poder preservarlo. Ansiedad para no perderlo. Ansiedad para que ese disfrute sea tan bueno como la vez anterior. O sea, es un mundo lleno de ansiedad. Cuando usted centra su vida en eso de que el disfrute es el centro, el disfrute material, entonces es ansiedad. Evidentemente, ojo, el disfrute sí es el centro de la entidad viviente, pero es el disfrute desde su identidad verdadera, el disfrute como criatura espiritual. Lo único que tiene que hacer la entidad viviente es disfrutar. La entidad viviente existe para disfrutar, pero como ella se está confundiendo y ella se cree el cuerpo, ella piensa que ese disfrutar es disfrutar completamente a través del cuerpo. Ella no tiene la más mínima idea de cuál es el verdadero disfrutar al cual ella está siendo llamada constantemente. El verdadero disfrutar que le toca por naturaleza. Pero ella, como está en el olvido de su identidad y está identificada con el cuerpo, piensa, bueno, si yo tengo una tendencia de disfrute que me sale así desde lo profundo, dice todo el mundo, dice, ¿no? Entonces lo más lógico es que disfrute. ¿Qué de malo puede haber en disfrutar? No hay nada de malo. Escuchen, no hay nada de malo en disfrutar. De hecho, la misión de la entidad viviente es disfrutar, pero no se trata del disfrute, se trata de en qué situaciones, en qué estado de conciencia, qué tipo de disfrute. Y ahí es donde se diferencia las entidades vivientes liberadas de las condicionadas. Las liberadas están disfrutando constantemente en una relación transparente y directa con aquello que es el todo, la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios. Y las condicionadas están viviendo su supuesto disfrute en una relación directa con aquello que llamamos mundo material. Ambas están disfrutando. Lo único que el disfrute de una es condicionado por las circunstancias y el disfrute de la otra no es condicionado por nada porque su disfrute está siendo vivido de manera directa. En el mundo material, la entidad viviente no puede disfrutar de manera directa. Si alguno de ustedes piensa que puede experimentar el disfrute de manera directa, se está engañando. No quiero que se defiendan, no quiero que por favor que monten la guardia y digan qué está diciendo él. Como que no, mira, si yo puedo experimentar el olor, usted no puede experimentar ningún disfrute de manera directa. Usted necesita de los sentidos materiales. Usted necesita del sistema nervioso central, usted necesita de las vías eferentes y aferentes, usted necesita de las neuronas, usted necesita del hipotálamo, usted necesita de la amígdala, usted necesita de los centros receptivos, los estímulos. Usted necesita de toda esa cadena compleja, de esa industria llamada cuerpo material, para vivir el sueño que usted llama disfrute.
Usted como entidad viviente, o sea, aquella vida que hay allá en el centro de ese cuerpo material, nunca entra en contacto directo con el disfrute material, porque el disfrute material es de sustancia material y usted no es de sustancia material. Entonces, usted siempre está condicionada, su disfrute en este mundo siempre está condicionado porque usted, la vida en sí misma, no estoy hablando del cuerpo, no estoy hablando del ser humano, estoy hablando de la vida, de eso que hay ahí adentro de ese cuerpo que le da vida, no estoy hablando del corazón, no estoy hablando de la sangre, del oxígeno, de la energía vital, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de lo que hay detrás de todo eso, el punto de donde se origina que haya vida en ese cuerpo llamado como ser humano. Eso no es material. Por tanto, no puede experimentar disfrute material directamente. Eso es imposible. Entonces, en el mundo material, el disfrute es condicionado, indirecto y por tanto es temporal, transitorio. Por tanto, nunca es completamente pleno. Mientras que en la experiencia de conciencia plena o conciencia espiritual o conciencia como entidad viviente espiritual en presencia y constante servicio hacia la suprema personalidad de Dios, el disfrute es directo. No hay nadie, no hay nada entre usted y eso que llaman la verdad absoluta y eso que llaman el Señor Supremo. Es pura conciencia, de conciencia a conciencia, no hay intermediario, no hay nada de eso. Alguien podría decir, sí, pero algunos alegan que en el mundo espiritual hay forma, por tanto, si yo tengo un cuerpo espiritual, también tengo sentidos espirituales, entonces sí hay intermediario. No, porque esos sentidos espirituales y ese cuerpo espiritual está hecho de conciencia. La única sustancia que habita el mundo espiritual es la conciencia pura, el amor y el conocimiento. Entonces el cuerpo espiritual de esa entidad viviente para desarrollar sus actividades de relaciones amorosas y de servicio para con el Señor Supremo está hecho de plena conciencia y el Señor Supremo está hecho de plena conciencia también, amor y conocimiento en su estado máximo. Eso quiere decir que no hay necesidad de intermediarios, porque si la sustancia de la que está hecha su cuerpo y sus sentidos es la misma de la que está hecha el cuerpo y los sentidos de aquello con lo cual usted se relaciona, no hay necesidad de intermediarios. Los sentidos de la entidad viviente en su plano de conciencia espiritual o plano original están hechos de conciencia. Todo está hecho de conciencia. Absolutamente todo, todo es consciente. En el mundo material no todo es consciente, de hecho hay muy pocas cosas conscientes. Si usted compara todas las formas de existencia que hay en el mundo material, incluyendo aquello que es materia muerta, usted va a ver que conscientes en comparación con la totalidad de la existencia material es un mínimo por ciento. Las piedras no son conscientes, esto no es consciente, incluso las entidades vivientes vivas, esas entidades vivas, muy pocas tienen un grado de conciencia desarrollado sobre el ser humano. Las otras tienen, su conciencia está cada vez más opacada, hasta que llegas a criaturas primitivas que no tienen desarrollo de mente todavía de nada, porque su estructura material todavía no les permite eso. Sin embargo, en el mundo espiritual o plano de conciencia espiritual, todo es consciente. Aquello que usted puede ver como una piedra en el mundo espiritual realmente no es una piedra material. Es conciencia con forma espiritual de piedra porque es necesaria para una determinada cosa, una determinada actividad donde el Señor siente placer. Todo lo que existe en el plano de existencia material existe con un solo propósito: dar placer a la suprema personalidad de Dios. De lo contrario, no existe. No existe. Todo lo que existe en el mundo espiritual tiene ese único propósito. Y el propósito de la entidad viviente es ese, por tanto, dar placer constantemente a la suprema personalidad de Dios. Cuando su existencia, cuando su estilo de vida, cuando su forma de usted desenvolverse, pensar, hablar, sentir, desear y actuar vaya siendo cada vez más dadora de placer a aquel que es la verdad absoluta, el Señor de todos, el maravilloso amante supremo. Cuando eso vaya sucediendo, usted puede decir con toda
firmeza, yo estoy avanzando realmente en el sendero espiritual. Porque ese es el avance del sendero espiritual. Que los diferentes aspectos de su vida o manifestaciones de su vida en este mundo material estén cada vez más sincronizados con dar placer a la suprema personalidad de Dios. Y ese placer nace de una sola cosa, del desarrollo de amor por Dios. En la medida en que usted se vaya desarrollando amor por Dios, amor sincero, desinteresado, entregado, jubiloso, lleno de dicha, en esa medida usted haga lo que haga, estará dando placer al Señor, porque eso que usted va a hacer va a provenir de ese amor por el Señor, de esa entrega, de ese deseo, de esa añoranza, de ese extrañarlo, de ese sentirlo presente. Eso es espiritualizar la vida, pero eso no se hace a la fuerza. Eso no se hace a la fuerza. Se va haciendo con buenas compañías, con escucha, con una mente que se vaya abriendo, con una observación constante, con sencillez, con humildad, con autocrítica. Se va haciendo así, con la glorificación del Señor, con aprovechar los momentos en que podamos relacionarnos con personas que estén avanzadas en ese sentido. Y entonces en la medida que vamos haciendo eso, vamos liberándonos de estos dos conceptos, de lo mío y del yo. Ya después vas comprendiendo, ya no quieres nada tuyo. Administras lo que hayas que administrar. Sigues viviendo en una casa, sigues cuidando de su economía, de su administración, pero ya no tienes esa ansia de esto es mío, mío, mío. No, tú piensas así, esto y todo esto es de mi Señor. Lo que simplemente ahora me toca a mí, me está tocando a mí cuidar de sus bienes, pero es de mi Señor. Ya no quieres que nada sea tuyo, ya no quieres poseer nada, al contrario, quieres ser poseído por la suprema persona de Dios. Solo piensas en ser de Él, solo piensas en que Él siempre esté presente en tu vida, en que Él siempre esté allí, solo piensas en su presencia. Es como la enamorada y el enamorado que siempre solo piensa en su amante. No quiere nada para sí, quiere todo para su amante. No importa que sea el amante quien coma, que sea el amante quien se abrigue, que sea el amante quien luzca hermoso o hermosa, ya con eso es sentir el viviente feliz y así es. Es lo mismo pero aplicado al plano espiritual. Eso es avance espiritual. Avance espiritual no es ser muy filosófico, avanzar mucho en el conocimiento de no sé cuántos libros, avanzar en no sé cuántos cursos, recibir no sé cuántas categorías, no sé cuántas escuelas, en no sé cuántos ashram, tener no sé cuántas visiones, hacer predicciones, curar gente, nada de eso es realmente y directamente avance espiritual. Avance espiritual significa crecer en amor y conocimiento de Dios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor tenga la generosidad de ir creciendo en nuestros corazones. Que el torrente amoroso, suave y delicado y al mismo tiempo fuerte y certero de nuestro Señor vaya sacudiendo todo lo duro que hay en nuestros corazones y vaya rompiendo toda oscuridad, toda tristeza, todo desánimo. Que la dicha de aquel que es el amante de toda criatura nos vaya inundando, que te vaya inundando, que te vaya a hacer sintiendo querida, amada, dichosa, que te vaya mostrando en verdad cuál es el sendero, que te vaya permitiendo enamorarte, que su paz vaya inundando también nuestra vida, que a pesar de las diferentes frustraciones, a pesar de las diferentes ansiedades que caracterizan este mundo, podamos ir viendo el contraste, podamos ir viendo la diferencia que existe entre creer que la meta de la vida es simplemente el disfrute material o creer que la meta de la vida es llegar a enamorarse por completo, entregarse por completo a aquel que es conocido como la fuente de todo lo que existe. Dios nos acompañe
nos fortalezca, nos guíe, nos ilumine. Y que poco a poco cada uno, según nuestras cualidades, características, procesos y senderos determinados, vayamos acercándonos cada vez más a su presencia y relación amorosa y consciente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.